Durante mis 20 años como enfermera en un hospital de mi ciudad, creí haberlo visto todo. Desde tragedias inimaginables hasta pequeños milagros que restauraban mi fe en la vida. Pero nunca pensé que lo más aterrador de mi carrera no vendría de una emergencia médica, sino de algo más oscuro, algo que desafiaba toda lógica y que no encontraba lugar en la ciencia que conocía. Un nuevo médico. Era un día cualquiera cuando llegó un médico nuevo al hospital. Su nombre no era importante, pero su presencia sí lo era. Desde el principio, su comportamiento me pareció extraño. No era grosero ni particularmente amigable, solo distante, como si estuviera desconectado del ambiente bullicioso que caracteriza a un hospital. Sus ojos parecían ausentes, aunque siempre estaban fijos en algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Se asignó a la planta donde yo trabajaba, lo que significaba que compartiríamos turnos nocturnos con frecuencia. No tardé en notar que evitaba el contacto directo con sus compañeros, limitando sus palabras al mínimo necesario. Cuando cruzábamos miradas, sentía un escalofrío inexplicable, como si una sombra se cerniera sobre él. Pero no dije nada. En mi experiencia, algunas personas simplemente tienen una personalidad peculiar, comportamientos extraños. Los rumores comenzaron pronto. Algunos de mis colegas mencionaron haberlo visto entrar al cuarto de limpieza durante sus turnos nocturnos y permanecer allí por largos periodos. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Tal vez necesitaba un momento de privacidad, algo que todos comprendíamos en el caos del hospital. Pero lo que empezó a inquietarme fueron las cosas que los demás comenzaron a notar. Dejan de escucharse los sonidos del pasillo cuando él está ahí, dijo un compañero una noche. Es como si el lugar se quedara en silencio, como si el hospital contuviera la respiración. Las palabras resonaron en mi mente, pero intenté no pensar demasiado en ellas. Sin embargo, una madrugada, mientras recorría el pasillo cercano al cuarto de limpieza, experimenté lo que mi compañero había descrito. El aire, usualmente lleno de zumbidos de máquinas, pasos y voces lejanas, parecía detenido. Me acerqué a la puerta y, por un instante, sentí que algo se movía del otro lado, algo que no debía estar allí. La primera noche en solitario. Una noche, me tocó quedarme sola en la planta. Era algo inusual, pero las bajas de personal lo hacían inevitable. El nuevo médico también estaba de turno, pero no lo vi en toda la noche, hasta que escuché el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose en el pasillo. Me asomé y lo vi dirigirse al cuarto de limpieza. Su figura se deslizaba con una calma perturbadora, como si no tuviera prisa por nada. Mi curiosidad, mezclada con un temor irracional, me empujó a seguirlo. Me acerqué lo suficiente para escuchar murmullos detrás de la puerta. No eran palabras claras, sino un susurro constante, como si estuviera hablando con alguien. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba decidir qué hacer. Finalmente, me retiré, sintiéndome demasiado cobarde para enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo allí. Los primeros indicios de algo más. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la planta. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Las luces parpadeaban con más frecuencia y un olor extraño, metálico y dulce a la vez, parecía emanar del cuarto de limpieza. Algunos pacientes comenzaron a tener pesadillas recurrentes, despertando con gritos que resonaban en los pasillos. Uno de ellos, un hombre mayor que había ingresado por una afección cardíaca, me tomó del brazo una noche y me susurró: «Él no es médico. Él es otra cosa». Esas palabras me acompañaron durante el resto del turno y una sensación de opresión en el pecho comenzó a invadirme cada vez que lo veía. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía entender ni explicar, pero que era imposible ignorar. El descubrimiento. Finalmente, no pude resistir más mi curiosidad. Una noche, después de asegurarme de que todos los pacientes estaban estables, me dirigí al cuarto de limpieza. La puerta estaba entreabierta y un tenue resplandor rojizo se escapaba por el hueco. Mi mano temblaba mientras la empujaba ligeramente, intentando no hacer ruido. Lo que vi me dejó paralizada. El médico estaba en el centro de la habitación, rodeado por un círculo trazado en el suelo con lo que parecía ser sangre. Velas negras parpadeaban en un patrón extraño, como si fueran impulsadas por un viento invisible. En sus manos sostenía algo que parecía un pequeño cráneo humano, pero deformado, casi grotesco. Murmuraba en un idioma que no reconocía,
y su voz resonaba con una tonalidad que no parecía completamente humana. Mis instintos me dijeron que debía correr, pero mis piernas no respondieron. Me quedé allí, observando cómo su cuerpo comenzaba a temblar y convulsionar mientras el círculo de sangre brillaba con más intensidad. Algo se movía en la oscuridad detrás de él, algo grande y amorfo, que parecía observarme con ojos que no existían. Finalmente, logré retroceder, tropezando con un cubo y haciendo ruido. El médico se detuvo y giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por una expresión de furia y algo más, algo que nunca olvidaré, un vacío absoluto, como si su humanidad hubiera sido arrancada. El precio de saber demasiado. Desde esa noche, todo cambió. Comencé a sentirme vigilada constantemente, incluso fuera del hospital. Mi casa, que siempre había sido un refugio, se llenó de sombras que no podía explicar. El médico seguía trabajando en la planta, actuando como si nada hubiera pasado. Intenté hablar con mis superiores, pero nadie me creyó. Con el tiempo, algunos pacientes comenzaron a desaparecer. No había registros de sus traslados ni explicaciones sobre su paradero. Los rumores se intensificaron y más compañeros comenzaron a evitar el cuarto de limpieza. Pero nadie hacía nada al respecto, como si el miedo los hubiera paralizado. Un final sin escape. Mi salud comenzó a deteriorarse. Las pesadillas se hicieron constantes y el rostro del médico, con aquella mirada vacía, aparecía en cada rincón de mi mente. Sentía su presencia incluso cuando no estaba cerca, como si una parte de él se hubiera adherido a mi ser. Finalmente, tomé la decisión de renunciar. Pero incluso ahora, lejos del hospital, sigo sintiendo que no he escapado. Las sombras continúan acechándome y el sonido de susurros en un idioma desconocido llena mi habitación cada noche. Sé que lo que vi esa noche no fue un simple ritual. Fue algo más, algo que despertó una fuerza que no entiendo y que, probablemente, nunca podré detener. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero sé que, de alguna manera, él aún me tiene bajo su control. Cuando empecé a trabajar en el hospital pediátrico, sentí una mezcla de emoción y nervios. Aunque mi experiencia era limitada, cuidar a niños siempre había sido mi vocación. Pero pronto descubrí que aquel lugar tenía más que ofrecer que simples lecciones de enfermería. Su atmósfera, susurros y secretos me enseñaron algo más, que hay cosas que no se pueden explicar, cosas que te quiebran. La primera guardia nocturna, mi primer turno de noche llegó rápido. Los pasillos del hospital, que durante el día estaban llenos de vida y movimiento, se volvían oscuros y silenciosos al caer la noche. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente y el eco de mis pasos parecía resonar más de lo normal. Al principio, pensé que era el cansancio. Había pasado semanas adaptándome a los horarios irregulares y mi mente estaba agotada. En la tercera planta, donde estaba asignada, la mayoría de las habitaciones eran de niños que necesitaban cuidados prolongados. Algunos estaban solos, otros acompañados por sus padres. Era un ambiente pesado, pero el equipo era solidario y nos apoyábamos mutuamente para hacer más llevadero el trabajo. La primera vez que lo noté fue pasada la medianoche. Estaba revisando las notas en la estación de enfermería cuando algo se movió en el rabillo de mi ojo. Levanté la vista rápidamente, pero no había nada. Un pasillo vacío, luces tenues. Sacudí la cabeza, intentando desechar la sensación. Es solo cansancio, me dije. Las sombras comienzan a aparecer. Conforme pasaban los días, esas pequeñas distracciones se hicieron más frecuentes. A menudo veía figuras pequeñas corriendo al final del pasillo, sombras que parecían moverse con intención. Siempre las veía por el rabillo del ojo y cuando intentaba enfocarlas, desaparecían. Intenté ignorarlas, pero algo en mi interior sabía que no eran imaginaciones. Una noche, mientras revisaba a los pacientes, escuché el sonido de risas. Era suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que se me erizara la piel. Me acerqué a la habitación más cercana, pensando que tal vez algún niño estaba despierto. Pero todos dormían profundamente. Salí al pasillo, pero estaba vacío, silencioso. La sensación de ser observada era intensa. El niño del vidrio. Una madrugada, mientras llenaba un informe, escuché un golpe suave en la ventana de la estación de enfermería. El hospital estaba en un tercer piso y era imposible que alguien estuviera afuera.
Me acerqué lentamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. No había nada. Sin embargo, justo cuando me apartaba, una pequeña mano pareció deslizarse por el cristal, dejando una huella húmeda. Retrocedí rápidamente, intentando buscar una explicación lógica. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Me sentí vulnerable, expuesta, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Pero cuando volví a mirar, el cristal estaba limpio. El incidente en el pasillo, lo peor ocurrió semanas después. Era cerca de las 3 de la mañana y estaba revisando las habitaciones cuando escuché pasos rápidos en el pasillo, como si un grupo de niños estuviera corriendo. Salí para regañarlos, aunque sabía que era extraño que los niños estuvieran fuera de sus camas a esa hora. Pero el pasillo estaba vacío. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el sonido de pasos aumentó, como si estuvieran corriendo en círculos a mi alrededor. Unas risas agudas resonaron y pude ver sombras pequeñas moviéndose velozmente, desapareciendo tras las esquinas. Estaba paralizada, con la respiración agitada, incapaz de moverme. Entonces, una de las sombras se detuvo. Era la figura de un niño, pero no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos y su boca. Me quedé helada mientras me observaba, o al menos eso parecía. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. El frío que sentí esa noche era diferente, no solo físico, sino algo que parecía apoderarse de mi interior. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y el pasillo volvió a estar en silencio. Historias olvidadas. Comencé a preguntar discretamente a mis compañeros si habían experimentado algo extraño. Algunos evitaban el tema, otros solo se limitaban a comentarios evasivos. Pero una de las enfermeras más antiguas me contó algo que no esperaba. Este lugar tiene historias, dijo con voz baja. Hace años, muchos niños murieron aquí por negligencia y enfermedades. Algunos dicen que nunca se fueron. Quise saber más, pero ella no quiso hablar más del tema. Sin embargo, sus palabras confirmaron lo que ya temía. Esas sombras, esos pasos, no eran imaginaciones. La última noche, mi última noche en ese hospital fue la más aterradora. Todo comenzó de manera habitual, con las revisiones rutinarias. Pero algo se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado. Alrededor de la medianoche, las luces parpadearon de nuevo y el sonido de risas y pasos comenzó a llenar los pasillos. Esta vez, era más fuerte, más insistente. Intenté mantener la calma, enfocándome en mi trabajo, pero era imposible. En un momento, mientras caminaba por el pasillo, todas las puertas de las habitaciones se cerraron de golpe, dejándome sola en la penumbra. Sentí un pánico indescriptible y comencé a correr hacia la estación de enfermería. Pero antes de llegar, algo me detuvo. Frente a mí, las sombras comenzaron a tomar forma. Eran niños, decenas de ellos, con miradas vacías y cuerpos translúcidos. Extendieron sus manos hacia mí, como si quisieran atraparme. Sus rostros mostraban tristeza, desesperación, y sus bocas se movían como si gritaran, pero no emitían ningún sonido. Caí de rodillas, incapaz de moverme. Cerré los ojos, esperando que todo terminara. Sentí como el frío se apoderaba de mi cuerpo, y en un último esfuerzo, me levanté y corrí, sin mirar atrás. El vacío que queda. Dejé el hospital esa misma semana, incapaz de soportar más lo que allí ocurría. Pero las sombras no me dejaron. A veces, en la oscuridad de mi casa, siento su presencia. Escucho risas suaves, pasos pequeños, y veo figuras que desaparecen cuando intento enfocarlas. Sé que nunca se irán. Esas almas, atrapadas en el hospital, encontraron en mí algo que no puedo explicar, algo que las conecta conmigo. Y ahora, aunque estoy lejos de aquel lugar, llevo con ellas un pedazo de su desesperación, como si me hubieran marcado para siempre. Cuando acepté el trabajo como enfermera privada, lo hice por necesidad. Después de años trabajando en hospitales, los turnos nocturnos y el estrés me habían desgastado. Necesitaba un cambio, y este ofrecimiento parecía una oportunidad perfecta. El anciano que debía cuidar vivía en una vieja casa en las afueras de la ciudad, un lugar apartado y tranquilo. Pensé que sería un trabajo sencillo, medicinas, compañía y poco más.
Nunca imaginé lo que esa casa guardaba. La primera impresión. La casa era imponente, aunque descuidada. Los ladrillos estaban oscurecidos por la humedad y las ventanas parecían ojos vacíos que observaban con indiferencia. Al llegar, una mujer de mediana edad, que se presentó como la sobrina del anciano, me recibió. Su mirada era cansada y sus movimientos, apresurados, como si quisiera salir de allí cuanto antes. Mi tío no es difícil de tratar, dijo mientras me mostraba la casa. Solo asegúrate de que tome sus medicinas y no se levante por la noche. Tiene tendencia a caminar dormido. El cuarto del anciano estaba en el segundo piso, al final de un pasillo oscuro. La habitación tenía un aroma rancio, como de muebles viejos y encierro prolongado. El anciano estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia el jardín trasero. Era un hombre delgado, con la piel arrugada como pergamino y ojos hundidos que parecían mirar más allá de lo visible. Me instalé en una habitación contigua, con una pequeña cama y una mesa para mis cosas. La mujer me dejó a cargo esa misma tarde, apresurándose a salir, como si la casa la repeliera. Las primeras noches, el trabajo comenzó tranquilo. El anciano era reservado y apenas hablaba, pero se dejaba cuidar sin resistencia. Por las noches, sin embargo, la casa parecía cobrar vida. Escuchaba crujidos provenientes del techo, como si alguien caminara sobre las vigas. Al principio, lo atribuía al desgaste del edificio o tal vez a animales, pero los sonidos eran demasiado regulares, demasiado humanos. Una noche, mientras revisaba que el anciano estuviera dormido, escuché un golpe seco proveniente de la cocina. Bajé a investigar, encontrando una silla caída en medio del comedor. Era extraño, pero no le di importancia, pensando que tal vez no estaba bien colocada y se había caído sola. Regresé al cuarto, pero el anciano estaba despierto, mirándome fijamente desde su cama. «Ellos no te quieren aquí», murmuró con una voz ronca. Me congelé al escuchar sus palabras. Intenté calmarme, pensando que tal vez deliraba. Solo le di un vaso de agua y lo ayudé a recostarse de nuevo. Sin embargo, sus palabras quedaron grabadas en mi mente. La presencia, con cada noche que pasaba, los sonidos se volvían más inquietantes. No solo eran pasos, ahora también escuchaba susurros, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de las paredes. Una madrugada, mientras intentaba dormir, sentí un peso sobre mi cama. Abrí los ojos de golpe, pero no vi nada. Encendí la luz, nerviosa, y encontré las sábanas arrugadas, como si alguien hubiera estado sentado allí. El anciano también comenzó a comportarse de manera extraña. Durante el día, parecía más débil, pero por las noches su mirada se volvía intensa, casi desafiante. A veces lo encontraba sentado en la silla, mirando hacia la puerta, como si esperara a algo o a alguien. Una noche, mientras le administraba sus medicinas, me sujetó de la muñeca con sorprendente fuerza. «Ellos están aquí», dijo. «Siempre han estado aquí». Le pregunté a quién se refería, pero no respondió. Soltó mi muñeca y se recostó, como si nada hubiera pasado. El jardín trasero. El jardín trasero era un lugar extraño. Durante el día, evitaba mirarlo, pero en las noches parecía aún más perturbador. Los árboles, altos y retorcidos, proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. Desde mi ventana, a menudo creía ver figuras entre los arbustos, pero cuando enfocaba bien, no había nada. Un día, mientras paseaba al anciano por el jardín, me señaló una vieja fuente seca en el centro. «Allí comenzó todo», dijo, casi en un susurro. «¿Qué comenzó?», pregunté, pero no obtuve respuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas y decidió regresar a la casa. Esa noche, los sonidos en el techo se intensificaron y por primera vez escuché algo más, risas distorsionadas y escalofriantes. El punto de quiebre. Todo culminó una noche, semanas después de haber llegado. Estaba revisando al anciano cuando un estruendo resonó en la planta baja. Bajé corriendo, encontrando todas las sillas del comedor volcadas y los cajones de la cocina abiertos. El aire estaba helado, y el susurro que antes era lejano ahora parecía rodearme. Regresé corriendo al cuarto del anciano, pero él no estaba en su cama. Lo encontré sentado en la silla, mirando hacia la puerta, con una sonrisa macabra en su rostro. «Ellos quieren verte», dijo. De repente, la puerta se cerró de golpe, y las luces comenzaron a parpadear.
Sentí un frío intenso que caló hasta mis huesos y entonces lo vi, una figura oscura, alta y deforme, que emergió de la sombra en la esquina del cuarto. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su presencia llenó la habitación con un olor nauseabundo. Quise gritar, pero mi voz no salió. El anciano comenzó a reír, una carcajada seca y ronca que se mezcló con el sonido de pasos que venían del techo y de las paredes. Sentí que mi mente estaba al borde de quebrarse. El final, no recuerdo cómo salí de esa casa. Corrí sin mirar atrás, dejando todo, incluso mis pertenencias. Nunca volví, pero los recuerdos de esas noches me persiguen. En sueños, escucho las risas y veo los ojos rojos brillando en la oscuridad. A veces, al despertar, encuentro marcas en mi piel, como si algo me hubiera seguido desde esa casa. Sé que esa casa sigue ahí, y sé que el anciano aún vive en ella, acompañado por esas presencias que nunca lo dejarán. Y aunque trato de olvidarlo, hay noches en las que, en el silencio, escucho pasos en el techo y susurros en las paredes, como si me recordaran que nunca estaré realmente solo. Trabajar como enfermera de turno nocturno no es para cualquiera. La noche tiene su propio lenguaje en un hospital, murmullos de monitores, pasos suaves en los pasillos y el incesante zumbido de la maquinaria médica. Pero, a veces, ese lenguaje cambia. La quietud puede volverse opresiva y los sonidos familiares pueden transformarse en algo más oscuro. El hospital donde trabajo es viejo, una reliquia de principios del siglo pasado. Sus paredes de azulejos amarillentos y techos altos susurran historias de generaciones pasadas. Entre el personal circula una leyenda sobre el sótano. Se dice que, durante los años más oscuros, cuando las enfermedades arrasaban con las vidas más rápido de lo que se podía registrar, los cuerpos no reclamados eran llevados allí. Según las historias, a medianoche, los lamentos de esas almas olvidadas llenan el aire, como un coro de dolor que no encuentra descanso. Siempre descarté esas historias como supersticiones de pasillo, cuentos contados para entretener o asustar a los nuevos. Hasta que me tocó experimentarlo. Primeras señales. Era una noche tranquila, lo cual ya de por sí era inusual. Había pocas urgencias y la mayoría de los pacientes estaban estables. Aproveché para organizar el material en la estación de enfermeras. Mientras ordenaba, noté que una de mis compañeras se acercó con una expresión extraña. ¿Escuchaste eso?, preguntó en voz baja, mirando hacia la dirección del elevador de servicio. Negué con la cabeza, aunque su pregunta me puso en alerta. Probablemente sea el viento o el edificio haciendo sus ruidos, respondí, tratando de sonar despreocupada. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Minutos después, el sonido llegó a mis oídos, un llanto suave, apenas audible, como si alguien intentara contener el sollozo. Me giré hacia mi compañera, pero ella ya no estaba. Miré hacia el pasillo vacío, sintiendo como una corriente fría se deslizaba por mi espalda. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. El turno nocturno a menudo juega con tu mente. Eso creía, al menos. La primera incursión. Cerca de las 11:45 de la noche, noté que el ascensor de servicio, que conecta directamente con el sótano, parecía estar fuera de funcionamiento. Las puertas permanecían abiertas y una luz parpadeante iluminaba su interior. Decidí echar un vistazo, asegurándome de que no hubiera ningún problema técnico que necesitara ser reportado. Cuando me acerqué, un olor penetrante me golpeó, algo húmedo y antiguo, como si el sótano hubiera acumulado siglos de olvido. Tragué saliva y observé las paredes del ascensor. Había algo escrito con dedos sucios, tal vez grasa o algún otro material oscuro, pero no lograba distinguir las palabras. La sensación de malestar creció y decidí alejarme. A las 12 en punto, mientras revisaba a uno de los pacientes, el llanto volvió, esta vez más fuerte. Provenía de las profundidades del edificio, un gemido prolongado cargado de angustia. Cerré los ojos, intentando concentrarme en los sonidos habituales del hospital, pero el llanto era imposible de ignorar. El intercomunicador de mi estación parpadeó, indicando que alguien estaba intentando comunicarse desde el sótano. Eso no tenía sentido, nadie debería estar allí. Respondí, pero solo obtuve silencio. La llamada del sótano, la curiosidad y el deber me vencieron. Tomé una linterna, dejé mi estación de trabajo y caminé hacia las escaleras que llevaban al sótano.
Cada paso resonaba como un golpe en el pecho, aumentando la tensión en el aire. El olor a humedad se intensificaba a medida que descendía, mezclado con algo metálico, como sangre vieja. Al llegar al último escalón, encendí la linterna y enfoqué en el corredor estrecho y oscuro. El sótano era más amplio de lo que recordaba, con paredes de concreto y tuberías oxidadas que parecían respirar con cada gota que caía de ellas. Al fondo, había una puerta de metal pesada, y del otro lado, el llanto se convirtió en un grito desgarrador. No había razón lógica para seguir adelante, pero mis pies se movieron solos, como si algo me empujara hacia esa puerta. Cuando llegué, me di cuenta de que estaba entreabierta y un frío antinatural se escapaba por la rendija. Empujé la puerta con cautela y lo que vi me paralizó. La habitación de los olvidados. El cuarto era más grande de lo que imaginaba, lleno de estantes con cajas de cartón desmoronadas y bolsas negras apiladas descuidadamente. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron las sombras. Figuras humanas se movían entre las pilas de cajas y bolsas, sus formas eran indistintas, como si estuvieran hechas de humo o niebla. Una figura en particular se separó del resto. Era alta y delgada, con extremidades anormalmente largas. Sus ojos brillaban con un tenue resplandor azul, y su boca parecía susurrar palabras que no podía entender. Sentí que mi pecho se comprimía, como si la misma atmósfera se hubiera vuelto pesada y opresiva. El llanto se intensificó, y las sombras comenzaron a acercarse, rodeándome. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Una mano fría y huesuda tocó mi hombro, y en ese momento escuché una voz débil, como la de un niño, que susurró: «No te olvides de nosotros». De alguna manera, logré recuperar el control de mi cuerpo y retrocedí hacia la puerta. Las sombras no me siguieron, pero sus ojos brillantes quedaron fijos en mí hasta que cerré la puerta de golpe. Corrí por el corredor y subí las escaleras, sintiendo que algo invisible me perseguía. Las consecuencias. Cuando regresé a mi estación, mi compañera me miró con preocupación. Mi rostro debía reflejar el terror que sentía. Intenté explicar lo que había visto, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Ella me llevó a la sala de descanso, donde traté de calmarme. Después de esa noche, todo cambió. Empecé a notar cosas extrañas durante mis turnos, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin razón y un frío constante en el aire. El intercomunicador seguía parpadeando con llamadas desde el sótano, aunque sabía que nadie estaba allí. Intenté hablar con mis superiores, pero me dijeron que no había registros de cuerpos olvidados en el hospital ni de eventos paranormales. Sin embargo, las historias entre el personal continuaban. Algunos decían que los llantos eran de almas atrapadas, mientras que otros afirmaban que eran ecos del sufrimiento humano acumulado durante décadas. Finalmente, dejé el hospital. No podía soportar más las noches llenas de susurros y llantos. Pero incluso ahora, años después, esos sonidos me persiguen. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar un eco lejano, como si las almas del sótano siguieran llamándome, y sé que nunca podré escapar de ellos. El hospital es un lugar que rara vez descansa. Aunque el ritmo es más tranquilo durante la noche, el murmullo constante de monitores, pasos apresurados de enfermeras y el ocasional llanto de un paciente siempre están presentes. Trabajar en un hospital es estar en contacto permanente con la vida y la muerte, con la esperanza y la desesperación, pero nada me había preparado para lo que experimenté durante esas noches en el cuarto de juguetes. Todo comenzó una noche de guardia, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba cansado y necesitaba un descanso, así que decidí tomarme un momento en la sala de descanso. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, noté que la puerta del cuarto de juguetes estaba ligeramente entreabierta. Este cuarto era un refugio para los pequeños pacientes, un espacio lleno de muñecas, peluches, coches y juegos que intentaban traer un poco de alegría a los niños hospitalizados. Pero esa noche, algo parecía diferente. La luz del cuarto parpadeaba, creando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. Me acerqué con cautela, empujando la puerta para abrirla por completo. La habitación estaba en silencio, pero sentí una presencia extraña, como si no estuviera solo. Decidí no darle importancia y continué mi camino, achacando mi incomodidad al cansancio. Al día siguiente, la rutina en el hospital siguió su curso habitual.
Las enfermeras atendían a los pacientes, los médicos realizaban sus rondas y los niños jugaban en el cuarto de juguetes durante el día. Sin embargo, una enfermera me comentó que había encontrado varios juguetes fuera de lugar. Muñecas en sillas de ruedas, coches de juguete alineados en perfecta fila en el suelo y un oso de peluche sentado en la recepción como si esperara su turno. Nos reímos de la situación, atribuyéndolo a algún niño con mucha imaginación, pero las anomalías se hicieron más frecuentes. Los juguetes aparecían en lugares cada vez más insólitos. Una mañana, uno de los doctores encontró una muñeca en su oficina, con una expresión en el rostro que parecía casi humana. Los coches de juguete comenzaron a alinearse en los pasillos, como si formaran una carretera invisible a través del hospital. Incluso se encontraron juguetes en las salas de cirugía, algo que era estrictamente prohibido. Empecé a preguntarme si alguien estaba jugando una broma macabra. La vigilancia del hospital se incrementó, pero las cámaras no captaban nada extraño. Los juguetes simplemente aparecían en lugares inesperados sin que nadie los moviera. Una noche, decidí investigar por mi cuenta. Me quedé en el hospital después de mi turno, escondiéndome en un rincón oscuro desde donde podía vigilar el cuarto de juguetes. La espera fue larga y tediosa, y el silencio del hospital durante la madrugada era casi ensordecedor. Pero alrededor de las 3 de la mañana, algo ocurrió. La luz del cuarto de juguetes comenzó a parpadear de nuevo. Vi sombras moviéndose, pero no había nadie en la habitación. Decidí acercarme, intentando no hacer ruido. A través de la rendija de la puerta, observé cómo los juguetes comenzaban a moverse. Una muñeca caminaba torpemente hacia la puerta, un coche de juguete avanzaba en línea recta y un oso de peluche giraba lentamente la cabeza, como si buscara algo. El miedo me paralizó. No podía creer lo que veía. Los juguetes se movían por sí solos, sin ninguna explicación racional. En un momento de valentía desesperada, abrí la puerta de golpe y encendí la luz. Los juguetes cayeron al suelo, inanimados. Parecía que no había nada fuera de lo común, pero el terror latente en mi pecho no disminuyó. Decidí hablar con el personal del hospital sobre lo que había visto, pero sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta la preocupación por mi salud mental. Nadie quería creer que algo tan extraño pudiera estar ocurriendo. Sin embargo, no era el único que sentía que algo estaba terriblemente mal. Una de las enfermeras, que llevaba muchos años trabajando en el hospital, me contó una historia que había escuchado cuando era joven. Decía que hace muchos años, el hospital había sido un orfanato. Durante una epidemia, muchos niños murieron en este lugar y sus espíritus nunca encontraron descanso. Algunos decían que los juguetes eran su forma de comunicarse, de buscar atención y tal vez, justicia. Decidí investigar más sobre la historia del hospital. Pasé horas en archivos antiguos, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Encontré viejos registros y fotografías que confirmaban la existencia del orfanato y también encontré testimonios de antiguas enfermeras que hablaban de eventos inexplicables similares a los que estaba experimentando. Una noche, armado con esta nueva información, decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Volví al cuarto de juguetes, esta vez con una grabadora y una cámara. Me escondí en el mismo rincón y esperé. Como de costumbre, alrededor de las 3 de la mañana, la luz comenzó a parpadear. Los juguetes empezaron a moverse de nuevo, pero esta vez, algo más ocurrió. Escuché risas infantiles, susurros y el eco de pasos pequeños. Las sombras en las paredes tomaron formas más definidas, figuras de niños que se movían con agilidad por la habitación. Sentí un frío intenso que parecía emanar del suelo mismo. Encendí la grabadora y la cámara, esperando capturar algo que pudiera convencer a los demás. Al hacerlo, vi cómo las figuras se detenían y se giraban hacia mí. Sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia atrás, y el miedo me invadió. Los juguetes cayeron al suelo de nuevo, pero las sombras seguían allí, observándome. En el video, se veía claramente cómo los juguetes se movían por sí solos. Las sombras eran menos nítidas, pero los susurros y risas quedaron grabados con una claridad escalofriante. Mostré las grabaciones al personal del hospital y esta vez la reacción fue de horror. Nadie podía negar lo que estaba viendo y escuchando. El hospital tomó medidas drásticas.
Se cerró el cuarto de juguetes, se llamó a sacerdotes para bendecir el lugar y se hicieron rituales para intentar liberar las almas atrapadas. Pero nada pareció funcionar. Los fenómenos continuaron y la atmósfera del hospital se volvió opresiva, casi insoportable. El personal comenzó a renunciar y los pacientes eran trasladados a otros hospitales. Finalmente, el hospital cerró sus puertas. La historia de los juguetes malditos se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia sobre los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. Yo dejé el hospital poco después. El trauma de lo que vi y experimenté me persigue hasta el día de hoy. Cada vez que veo un juguete, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Sé que nunca podré olvidar esas noches, ni las sombras que se movían en el silencio del hospital. Y aunque intenté encontrar una explicación racional, en el fondo sé que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, horrores que habitan en los rincones oscuros de nuestra realidad. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.